Entre la niebla de una tarde inglesa, una carta inesperada llega a manos del más meticuloso de los detectives, y con ella el eco de un silencio que parece esconder algo más que cortesía. Las tazas se sirven, las palabras se miden, pero bajo la calma del té se agita una verdad que nadie desea escuchar. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. Perfecto. Aquella mañana londinense amaneció gris, con una llovizna persistente que empañaba los cristales de Whitehaven Mansions y hacía que los transeúntes parecieran figuras fugitivas de un cuadro inacabado. Dentro, sin embargo, reinaba el orden perfecto. Poirot, impecablemente vestido con su traje gris perla y su corbata perfectamente simétrica, examinaba con aire crítico la disposición de los objetos sobre su mesa. Su pulcritud era casi ritual. Nada debía quedar fuera de lugar, ni siquiera un alfiler. La exactitud, mon ami, me dijo sin apartar la vista del tintero, es la cortesía de la razón. Yo, más inclinado al ocio que a la filosofía, hojeaba el Times mientras saboreaba mi café. Aquel sosiego tenía algo de irreal. Desde hacía semanas no recibíamos casos, y pensé, ingenuamente, que aquel día pasaría sin sobresaltos. Pero con Poirot, la tranquilidad era siempre el preludio de un misterio. El sonido del timbre interrumpió el suave murmullo del reloj. Poirot levantó una ceja, como si aquella nota aguda hubiera sido una señal del destino. Un momento después, el portero nos entregó la correspondencia, facturas, un catálogo de sombreros y un sobre grueso sellado con cera azul. «Ah, voilà», murmuró Poirot, acariciando el sello con delicadeza. Una carta escrita con emoción, pero sellada con cálculo. Observé el sobre. Papel crema, caligrafía elegante, aroma leve de lavanda. Algo en su aspecto me pareció propio de una dama de alta sociedad. Poirot lo sostuvo a contraluz, examinando el pliegue con una devoción que cualquier arqueólogo envidiaría. «Mon ami, los misterios más delicados siempre comienzan con el sonido más banal, el del cartero». Poirot giró el sobre lentamente y pronunció el nombre de la remitente con una satisfacción contenida. Lady Fairburn. Confieso que el nombre me sonaba vagamente familiar. Recordé haberlo leído alguna vez en las páginas de Sociedad. Una mujer distinguida, casada con un baronet retirado de la política. Algo se decía entonces sobre una fortuna considerable y una vida social menos apacible de lo que dictaban las apariencias. «¿Conoces a esta dama?», pregunté. Poirot sonrió con ese aire de quien conoce a medio Londres sin haber salido de su sillón. «Non, mon ami, pero conozco su tipo, las damas que desean que todo permanezca impecable, incluso cuando el desastre ya ha llamado a su puerta». Había en su voz una curiosa mezcla de ironía y ternura. Yo, por mi parte, me pregunté qué podía haber perturbado la serenidad de una mujer tan respetable. Poirot abrió el sobre con precisión quirúrgica y desplegó la carta. El papel era grueso, perfumado con una fragancia discreta. Comenzaba de forma cortés, pero la cortesía era apenas una máscara. «Estimado Monsieur Poirot, perdone la intromisión de una desconocida. Me encuentro en una situación que no sabría definir. No es un crimen, ni aún una sospecha, más bien una inquietud. Algo en mi casa no está en su lugar, aunque no sabría decir qué. Le ruego, si su tiempo lo permite, honrarme con su presencia antes de la hora del té». La firma, Lady Margaret Fairburn, cerraba el texto con una temblorosa elegancia. Poirot leyó 2 veces, luego una tercera. Su mirada se detuvo en las palabras «antes de la hora del té». «Curioso», murmuró. «No pide justicia, ni consejo, sino presencia. Algo invisible la atormenta». Yo no vi más que el desvarío de una mujer ociosa, pero Poirot
que jamás subestimaba un matiz, parecía fascinado. Mi amigo colocó la carta sobre la mesa y la observó como si fuera una evidencia de laboratorio. La tocó apenas con la yema del dedo. El papel, de excelente calidad, francés. El perfume, violeta de Parma, usado por mujeres de gusto refinado y carácter nostálgico. La letra, firme en apariencia, pero con vacilaciones ocultas. Un pulso que lucha entre el deber y el temor. ¿Y qué deduces de eso?, pregunté con ironía. Poirot juntó las puntas de los dedos, complacido. Que Lady Fairburn no teme lo que ve, sino lo que sospecha. Y eso, Hastings, es el principio de todos los desastres domésticos. Me reí, pero él permaneció serio. Cuando una dama de la alta sociedad habla de una inquietud, mon ami, hay siempre un secreto esperando revelar su rostro. Poirot se levantó con energía repentina, como si acabara de resolver un enigma invisible. «Prepara tus maletas, Hastings. Partiremos esta misma tarde a Ravenhurst Hall. ¿Sin más información que una carta? Precisamente por eso. Las cartas vagas son como los silencios prolongados. Esconden algo demasiado concreto para ser escrito. Su convicción me desarmó. En pocas horas, el tedio londinense quedó atrás, sustituido por la expectativa. Siempre me asombraba la facilidad con que un simple sobre podía arrastrarnos al corazón de un misterio. Antes de salir, Poirot se detuvo junto a la ventana. La lluvia había cesado y un rayo de sol tímido iluminaba el alféizar. Su reflejo en el cristal parecía el de un sacerdote a punto de oficiar un rito. «Mon ami», dijo en voz baja, «hay silencios que gritan demasiado alto». No supe qué responder. Tal vez aquella frase encerraba una advertencia, o quizás solo era otra de sus meditaciones sobre la naturaleza humana. Cerró la persiana con gesto resuelto, se caló el sombrero y añadió con una sonrisa minúscula: «Y créeme, Hastings, nada es más peligroso que el silencio antes del té». Yo lo seguí escaleras abajo, sin saber que esa frase, tan ligera entonces, marcaría el principio de uno de los casos más inquietantes de su carrera. El tren nos llevó, entre colinas grises y campos empapados por la bruma, hasta una estación rural cuyo nombre apenas se leía bajo el musgo. El aire olía a tierra húmeda y a madera antigua. Poirot, muy abrigado en su abrigo oscuro, contemplaba el paisaje con expresión pensativa. «¡Qué país tan melancólico, Hastings!», murmuró. «Hasta el suelo parece guardar sus secretos». Durante el trayecto en carruaje hacia Ravenhurst Hall, el silencio de mi amigo me pareció casi inquietante. La niebla envolvía los árboles como un velo de luto, y cuando finalmente apareció la mansión, recortada contra el cielo pálido, tuve la impresión de que nos acercábamos más a una pintura detenida que a un hogar. «Una casa con memoria», dijo Poirot suavemente. «Siempre la hay, cuando las paredes escuchan más de lo que deberían». No supe si hablaba en broma o en serio, pero aquella frase pareció disolver el último resto de calidez del viaje. Lady Fairburn nos recibió al pie de la escalinata. Alta, esbelta, de una elegancia un tanto rígida, llevaba un vestido gris que parecía prolongar la neblina exterior. Su sonrisa fue perfecta y perfectamente breve. «Monsieur Poirot, Capitán Hastings, les agradezco su gentileza en venir con tan poca anticipación». Su voz era clara, pero carecía de alma. En sus ojos, azules, precisos, sin brillo, se adivinaba una tensión constante, como la de alguien que ha sostenido demasiado tiempo una máscara. Poirot se inclinó con un respeto medido. «Madame, cuando una dama habla de inquietud, yo escucho». No hubo respuesta. La anfitriona nos condujo hacia el vestíbulo con un ademán leve, y sentí que aquel silencio, cargado de lo no dicho, pesaba más que cualquier palabra. Era evidente que algo había perturbado el orden de aquella casa, y que la señora Fairburn prefería fingir que no era así. El salón principal de Ravenhurst Hall era amplio, de una belleza fría y deliberada.
Los retratos de los antepasados, con sus rostros orgullosos, dominaban las paredes en una galería de miradas severas. Las alfombras parecían recién cepilladas, las flores cortadas aquel mismo día, y cada lámpara brillaba con una exactitud casi excesiva. Yo hice un comentario trivial sobre la elegancia de los cuadros. Poirot, en cambio, paseó la vista lentamente por la estancia. «Demasiado orden», murmuró. «¿Demasiado?», pregunté sorprendido. «Oui, mon ami. Cuando todo está tan cuidadosamente dispuesto, es que algo dentro desea desesperadamente no desmoronarse». Sus palabras me desconcertaron. Observé de nuevo los retratos. Hombres de mirada dura, mujeres con sonrisas orgullosas. Pensé en lo que habría detrás de aquellas imágenes. Secretos antiguos, silencios hereditarios. Poirot, mientras tanto, se detenía frente a una pared vacía, donde colgaba solo un reloj de péndulo. Lo miró unos segundos, con esa atención minuciosa que siempre presagiaba una deducción futura. La anfitriona nos presentó a los presentes. Primero al hijo mayor, Charles Fairborn, un joven de modales impecables, pero de mirada inquieta, que hablaba demasiado rápido y sonreía con la prisa del que necesita parecer confiado. Luego, Eleanor Marsh, la institutriz, una mujer de rostro apacible y voz tan baja que parecía temer ser escuchada. El doctor Pembroke, médico de la familia, se mostró cordial, aunque su cortesía tenía un matiz de autoridad que me resultó incómodo. Por último, Miss Violet Crane, la vecina y amiga de la familia, aportaba un aire de conversación ligera, un poco fuera de lugar en aquel ambiente contenido. Yo, siempre inclinado a lo social, intenté encontrar simpatía en todos ellos, pero Poirot, sentado junto a la chimenea, se limitó a observarlos en silencio, los ojos entornados. «Una familia inglesa muy correcta», dije. «Justamente por eso, mon ami», replicó. «En Inglaterra, la corrección es a menudo la cortina tras la que se esconde el drama». Me ruboricé, aunque no supe por qué. Había algo incómodo en aquella reunión. Cada frase sonaba medida, cada gesto demasiado calculado. La cortesía, allí, era casi una forma de defensa. Cuando Lady Fairburn nos acompañó a recorrer la casa, Poirot se detuvo un instante ante el reloj de péndulo del vestíbulo. Marcaba las 5:15, aunque mi reloj de bolsillo señalaba las 5:20. «Debe haberse parado», comenté. Poirot asintió lentamente, sin apartar la vista del péndulo inmóvil. «Tal vez, Hastings, pero recuerde que incluso los relojes, a veces, se detienen en el momento preciso». No añadió más. Continuamos el recorrido, aunque percibí que algo, en aquella pequeña observación, había encendido en él una chispa de interés. De regreso al salón, encontramos dispuesto el té. La mesa era un ejemplo de refinamiento inglés. Porcelana blanca con bordes dorados, pasteles dispuestos en orden simétrico, una tetera de plata pulida que reflejaba las lámparas del techo como espejos. Lady Fairburn servía el té con una precisión casi militar, repartiendo sonrisas corteses a cada invitado. El murmullo de las cucharillas y el suave aroma del Earl Grey llenaban la estancia de una calma artificial. Yo, encantado, acepté una segunda taza. Poirot, en cambio, se limitó a sostener la suya sin beberla. Sus ojos recorrían los rostros con disimulo. El hijo que evitaba mirar a su madre, la institutriz que apenas probaba el té, la vecina que hablaba demasiado. Aquel orden perfecto comenzaba a parecerme incómodo. «Extraña reunión», dije en voz baja. Poirot sonrió apenas. «Ah, Hastings, el té inglés, tan civilizado en apariencia, tan peligroso cuando se enfría». La conversación, que hasta entonces había mantenido un tono anodino, fue decayendo poco a poco. Las palabras se agotaron, y solo quedó el leve tintineo de las cucharillas. Poirot, inmóvil, observaba la tetera con una fijeza que me intrigó. De pronto, un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Ninguno de nosotros supo por qué, pero todos lo sentimos.
Algo en el aire cambió, como si el tiempo contuviera el aliento. Entonces, un golpe seco. Una taza resbaló y se estrelló contra el suelo. Charles Fairburn se llevó la mano al pecho, vaciló y cayó de espaldas. El aroma del té aún flotaba en el aire cuando su cuerpo quedó inmóvil. Poirot dejó su taza sin una palabra. En su rostro no había sorpresa, solo una grave serenidad. «Mon Dieu», murmuró. Siempre ocurre antes del silencio. Durante unos segundos, el tiempo pareció inmovilizarse. El cuerpo de Charles Fairburn yacía reclinado en el sillón, la taza rota a sus pies, mientras el vapor del té ascendía lentamente, dibujando formas indecisas en el aire cargado del salón. Nadie se movía. El único sonido era el goteo del líquido que se filtraba entre los fragmentos de porcelana. Lady Fairburn había palidecido hasta la transparencia. Miss Crane, con las manos crispadas sobre el regazo, miraba fijamente el suelo. El doctor Pembroke se inclinaba sobre el cuerpo, aunque su voz, cuando habló, carecía de convicción. Un colapso, quizá cardíaco. Poirot no respondió. Permanecía de pie, inmóvil, las manos cruzadas detrás de la espalda, observando la escena con una serenidad que me desconcertó. Había en su rostro una concentración absoluta, casi religiosa. Yo sentí un nudo en el estómago. Aquella quietud, tan distinta del caos habitual de un suceso trágico, me resultó más inquietante que el propio hecho. Todo parecía estar esperando. De pronto, el silencio se rompió en un murmullo de exclamaciones ahogadas. Lady Fairburn dio un paso atrás. La institutriz, pálida, buscó apoyo en el respaldo de una silla. El doctor ordenó abrir las ventanas, y yo me precipité a obedecer, agradecido por tener algo que hacer. Mientras todos parecían debatirse entre la compasión y el desconcierto, Poirot se adelantó con calma. Su voz, baja pero firme, cortó el aire como una cuchilla. «Mesdames, messieurs, por favor, nadie abandone la sala». El tono no admitía réplica. Incluso Lady Fairburn se detuvo en seco. Poirot se arrodilló junto al cuerpo, observó brevemente el rostro del joven y se incorporó sin decir palabra. «Hastings, cierre la puerta». Obedecí, sintiendo un ligero escalofrío. Aquel gesto simple, cerrar una puerta, convertía la habitación en un recinto sellado. Supe, sin que él lo dijera, que el caso había comenzado. Poirot avanzó hacia la mesa con una precisión meticulosa. Parecía medir cada paso, cada mirada. Se inclinó sobre el mantel, observando los platos, las copas, los terrones de azúcar aún intactos. Sus dedos, enguantados, rozaron el borde de la tetera. «El crimen inglés, Hastings», dijo con un tono casi didáctico. «Siempre se disfraza de cortesía. Incluso el veneno prefiere servirse en porcelana fina». Yo lo seguía con cierta incomodidad. El cuerpo seguía allí, inmóvil, pero Poirot apenas le dedicó atención. Todo su interés se centraba en la disposición de los objetos, en el orden de las manos que los habían tocado. Examinó las cucharillas, los platos, los servilleteros. Detuvo su mirada en un leve rastro húmedo sobre el mantel y murmuró algo en francés. Luego, sin alzar la voz, pidió una lámpara más cercana. «No hay manchas de té derramado», dijo, «pero sí un silencio demasiado pulcro». Mientras el doctor y la institutriz retiraban discretamente el cuerpo, Poirot, ajeno a la conmoción, observaba a cada uno con una atención que rozaba lo hipnótico. Yo, de pie a su lado, empecé a comprender que su investigación no era sobre objetos, sino sobre gestos. Lady Fairburn mantenía las manos unidas, pero sus nudillos blancos delataban el esfuerzo de controlar un temblor. Miss Crane evitaba la mirada de todos, concentrada en alisar su pañuelo con un fervor casi maniático. El doctor hablaba demasiado, justificando lo evidente. Poirot asintió apenas, con una sonrisa imperceptible. «Es curioso, Hastings», susurró, «cómo la culpa tiene siempre una coreografía». Yo no supe qué responder. Todo en la sala,
los movimientos, los silencios, incluso la respiración contenida. Parecía obedecer a un ritmo invisible que solo él podía oír. Cuando la confusión se apaciguó, Lady Fairburn pidió sentarse. Su porte seguía siendo impecable, pero su voz había perdido el brillo. «No entiendo. Era tan joven, tan fuerte». Poirot se inclinó ligeramente, sin invadir su espacio. «La fuerza, madame, es una cualidad que engaña. La verdad, en cambio, no sabe fingir». Ella lo miró, desconcertada, y por un instante creí ver miedo. No al crimen, sino a algo más íntimo, más antiguo. Poirot lo percibió también. Sus ojos se estrecharon apenas. Aquella mujer ocultaba algo, pensé, aunque quizá ni ella misma sabía qué. Poirot pidió que nadie tocara la mesa. El sol del mediodía se filtraba por los visillos, haciendo brillar la plata con un resplandor casi teatral. Mi amigo se inclinó lentamente, examinando el juego con atención de relojero. «Todo está aquí, ¿n'est-ce pas?», murmuró. «La tetera, el azucarero, las tazas». Yo asentí, impaciente. «¿Qué buscas exactamente?» «Una ausencia, mon ami. Siempre es la ausencia la que habla». Sus dedos siguieron el contorno de una bandeja, se detuvieron sobre una mancha diminuta y luego sobre el borde del azucarero. De pronto se incorporó. «Extraño», dijo con tono seco. «En un juego de 12 solo hay 11. No comprendí». «¿11 qué?» «Cucharillas, Hastings. Una falta. Solo una, pero suficiente para torcer el orden». Poirot se enderezó y contempló la mesa como si estuviera frente a un tablero de ajedrez. Luego, con esa elegancia que reservaba para sus hallazgos más modestos, exhaló un leve «Ah, una cucharilla perdida, mon ami, y un hombre muerto. ¿Te parece casual?» Me encogí de hombros. Podría haberse caído al suelo. Non, ningún sonido metálico, ningún reflejo bajo la mesa. Alguien la tomó, y no para remover el azúcar. Habló sin dramatismo, con la certeza tranquila de quien ya ve el dibujo donde los demás solo ven manchas. Yo, aún escéptico, no pude evitar notar el brillo de satisfacción en su mirada. Sabía, aunque no lo diría todavía, que aquella pequeña ausencia había abierto una puerta hacia el verdadero crimen. Poirot dispuso que todos los presentes se reunieran en el gran salón. Era una habitación solemne, con ventanales altos y tapices antiguos que parecían observarnos desde el pasado. El aire olía a cera pulida y a tensión contenida. Nadie hablaba más de lo necesario. Las palabras parecían medirse con regla. Me senté junto a la chimenea, incómodo ante el silencio forzado que precede a las confesiones. Lady Fairburn, vestida de gris oscuro, mantenía el mentón erguido, y su hijo Charles tamborileaba con los dedos sobre el brazo del sillón, un gesto irritante que resonaba en el silencio como un reproche. Poirot, de pie junto al piano, los observaba con sus manos cruzadas sobre el vientre. Su mirada se movía de uno a otro como la aguja de un reloj que midiera no el tiempo, sino la culpa. Pensé, con un escalofrío, que la educación británica era un muro admirable, pero uno que se agrietaba con rapidez ante la mirada de Poirot. La viuda de Sir Alister se había convertido, en pocas horas, en el centro de todas las miradas. Su elegancia, antes imponente, parecía ahora un disfraz cuidadosamente mantenido. Había en ella algo de estatua, inmóvil, perfecta, pero sin vida. Poirot la observaba con una deferencia que solo un observador superficial habría confundido con respeto. Yo conocía ese gesto. Era el preludio de una disección moral. «Madame», dijo con suavidad, «la tragedia revela en nosotros lo que la cortesía oculta». Lady Fairburn lo miró con una serenidad estudiada. «Le aseguro, Monsieur Poirot, que esta casa no tiene secretos». Una afirmación demasiado precisa, pensé, para no ser sospechosa. Su voz no temblaba, pero sus manos, cuidadosamente apoyadas sobre el regazo, se movían con una lentitud involuntaria. Poirot inclinó la cabeza.
¿No los tiene? Entonces me temo, madame, que la casa miente. Ella no respondió. Por un instante, su rostro pareció quebrarse, apenas un relámpago de dolor reprimido. Luego volvió a erguirse con esa dignidad propia de las mujeres inglesas que prefieren morir antes que perder la compostura. Aún así, comprendí lo que Poirot ya había visto. Lady Fairburn no solo ocultaba algo, lo protegía. El joven Charles entró con paso decidido, el aire de quien considera el mundo entero una incomodidad. Su elegancia tenía algo de descuido, deliberado. El nudo de su corbata, ligeramente torcido, parecía una forma de desafío. «Supongo que estas formalidades son necesarias», dijo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Poirot lo observó con aquella paciencia que tanto irritaba a los impetuosos. «La necesidad, monsieur, rara vez consulta a los jóvenes». El hijo de Sir Alister se encogió de hombros. Intentaba mostrarse superior, pero su voz lo traicionaba. Detrás de la insolencia percibí algo más, la sombra del miedo, o quizá de la culpa. Poirot lo dejó hablar. Lo animó a hacerlo, incluso, con esas breves preguntas que parecen inocentes. Y Charles, creyéndose más listo, cayó en el juego. Habló de su padre con tono ambiguo, de su fortuna menguante, de injusticias que no especificó. Al final, Poirot sonrió con amabilidad. «Monsieur, la juventud perdona los defectos de los padres, hasta que hereda sus deudas». Charles lo miró con una hostilidad apenas disimulada. Yo noté cómo la tensión en el aire crecía, densa, como si cada palabra añadiera un grano más al peso invisible que oprimía aquella casa. Entre los presentes, Eleanor Marsh destacaba por su silencio. Era una mujer de edad indefinible, de rostro sereno y modales impecables. Su vestido sencillo y su postura recogida le conferían una discreción tan absoluta que, al principio, uno apenas reparaba en su presencia. Sin embargo, al hablar, su voz, suave, educada, tenía algo que invitaba a escuchar. Me inspiró una sincera simpatía. Había en su tono la dulzura de quien ha aprendido a vivir en segundo plano. Poirot, sin embargo, la observaba con otro tipo de atención. Lo vi inclinar apenas la cabeza cuando ella respondió a sus preguntas. «No sé nada, monsieur», dijo con naturalidad. Sir Alister fue siempre amable conmigo. Pero Poirot no la miraba a los ojos, sino a las manos. Ella las mantenía entrelazadas, alisando la tela de su falda una y otra vez. Un gesto minúsculo, repetido como un tic. «Curioso», murmuró Poirot cuando se retiró. «Una mujer tan tranquila y tan consciente de sus propias manos». Yo, que no había notado nada, me pregunté qué podía significar aquello. Para Poirot, ese temblor apenas perceptible valía más que una declaración entera. El doctor Pembroke era un hombre de complexión sólida y bigote impecablemente recortado. Su presencia imponía respeto, y su voz grave parecía hecha para pronunciar diagnósticos definitivos. Sin embargo, bajo esa seguridad profesional, había algo que no lograba convencerme. Una prisa nerviosa, un ansia de cerrar el asunto cuanto antes. «Una desgracia, por supuesto», dijo, juntando las manos. «Pero no veo necesidad de alarmarse. Probablemente un fallo cardíaco». El joven Fairburn siempre fue de temperamento nervioso. Poirot asintió con una cortesía impenetrable. «Vous avez raison, docteur. Y, sin embargo, ¿no es curioso cómo un corazón puede detenerse justo cuando el té se sirve?» El doctor frunció el ceño, incómodo. Explicó entonces con detalle casi clínico los síntomas del colapso, mencionando términos médicos que apenas comprendí. Poirot escuchó en silencio, y cuando terminó, lo miró con una leve sonrisa. «Habla usted con gran precisión», observó. «Tal vez demasiada para un acontecimiento tan repentino». El médico titubeó un instante, luego sonrió forzadamente. «Solo describo lo que vi». Poirot inclinó la cabeza. «Justamente, doctor.
Todos vemos lo que elegimos ver. Miss Violet Crane era de esas mujeres cuya presencia se anuncia con un perfume y una risa. Entró en el salón como si se tratara de su propia casa, parlanchina y cordial, con una curiosidad apenas disimulada bajo su aparente simpatía. «¡Qué espantoso!», exclamó. «Pobre Charles, tan encantador, aunque claro, tenía sus impulsos». Poirot, con esa cortesía que disuade sin ofender, la invitó a sentarse. Yo, que siempre he tenido debilidad por las damas locuaces, la encontré encantadora. Hablaba con tal entusiasmo que apenas dejaba espacio para pensar. Pero Poirot escuchaba de otro modo. No se fijaba en lo que decía, sino en lo que omitía. Cuando ella relató cómo, por pura casualidad, había estado esa tarde en la casa, su mirada se volvió más aguda. «Curiosas casualidades, mademoiselle», dijo él suavemente. «Siempre llegan justo antes del té». Ella rió, un poco nerviosa. «No sabría decir. Quizá fue destino». Poirot se inclinó levemente hacia mí cuando se retiró. «Hay personas, mon ami, que nunca necesitan ser invitadas, porque ya están siempre escuchando tras la puerta». Cuando los invitados se dispersaron, Poirot y yo quedamos solos en el comedor. El silencio había vuelto a instalarse, pesado y expectante. Me disponía a sugerir que descansara, pero lo vi avanzar hacia la mesa con paso felino. El servicio de té brillaba bajo la luz de la lámpara, como recién pulido. La tetera, reluciente, reflejaba su rostro diminuto y concentrado. «Ah, Hastings», dijo al cabo, «esta casa tiene el hábito de borrar demasiado rápido las huellas del día». «¿Se ha limpiado la mesa?», pregunté. «Exactamente, y con una prisa que no es de criadas, sino de conciencia». Pasó un dedo por el borde del asa y luego lo olió, pensativo. El veneno, mon ami, no siempre deja sabor, pero la limpieza apresurada, esa sí que deja un aroma inconfundible. El crimen había dejado en la casa un silencio tan espeso que cualquier palabra parecía una profanación. Las cortinas seguían echadas, el reloj del vestíbulo inmóvil y el aire impregnado de té y de miedo. Había en todo ello una quietud que no era paz, sino espera. Poirot, sentado en un sillón bajo, cruzó las manos y dijo con suavidad: «Hablaremos despacio, mon ami. La verdad es como una criatura tímida. Si se la acorrala, se esconde». Yo asentí, aunque confieso que me costaba mantener la calma. Había visto muertes antes, pero nunca una tan doméstica. Las tazas seguían sobre la mesa, testigos mudos de un acto sin violencia visible. Lady Fairburn había ordenado que no se alterara nada, pero su voz tembló al hacerlo. Charles, pálido, evitaba la mirada de su madre. La institutriz, como un fantasma discreto, se mantenía en segundo plano. Poirot los observaba uno a uno con esa cortesía imperturbable que, paradójicamente, desarma. Su método no era el de un juez, sino el de un confesor que espera a que el alma hable sola. Lady Fairburn entró al salón envuelta en un chal oscuro. No lloraba, tampoco fingía hacerlo. Su dolor, si existía, se manifestaba en una rigidez impecable. Se sentó frente a Poirot, las manos cruzadas con una disciplina casi militar. «Monsieur Poirot», dijo, «confío en que esto no se prolongará más de lo necesario». «La verdad, madame, tiene su propio reloj», respondió él con una leve inclinación, «y no siempre marca la hora que uno desearía». Ella respiró hondo. Sus respuestas eran medidas, calculadas. Sin embargo, había en su voz un temblor sutil, apenas perceptible, que no pertenecía al duelo. Era el miedo del que guarda un secreto demasiado grande para compartirlo. Observé cómo su mirada se desviaba hacia la puerta cada pocos segundos, como si esperara una interrupción o temiera una presencia invisible. Poirot la dejó hablar, pero no la presionó. Cuando se marchó, murmuró para sí: «La dignidad es un hermoso velo, Hastings, pero uno que rara vez sobrevive al miedo».
Charles se presentó con aire ofendido. Sus pasos resonaban con impaciencia sobre el parquet, y sus frases se atropellaban unas a otras, como si temiera quedarse sin aliento o sin argumento. «Es absurdo, Monsieur Poirot. No hay crimen alguno. Mi padre estaba enfermo. El doctor lo sabía». «Ah, ¿enfermo?», replicó Poirot suavemente. Interesante, porque Lady Fairburn afirmó lo contrario. El joven enrojeció, se pasó una mano por el cabello y sonrió con un gesto forzado. «Quiero decir, cansado. Últimamente se preocupaba por asuntos financieros. Eso es todo». Poirot lo escuchaba sin pestañear. «¿Asuntos financieros, dice usted? Curioso que mencione el dinero antes que la pena». Charles se removió en el asiento. Su afán por mostrarse colaborador resultaba tan excesivo que, lejos de disipar sospechas, las alimentaba. Cuando se fue, Poirot se inclinó hacia mí. «Los jóvenes, mon ami, confunden la sinceridad con la verbosidad. Cuanto más hablan, más nos cuentan lo que quisieran ocultar». Elinor Marsh entró sin ruido, como una sombra que teme perturbar el aire. Sus manos se mantenían unidas, y su mirada, baja, parecía buscar refugio en el suelo. Me inspiró una compasión sincera. Había algo frágil en su silencio, algo que recordaba al remordimiento o al miedo. Poirot la saludó con una cortesía serena. «Mademoiselle, no le pediré grandes palabras, solo la verdad más pequeña, si la conoce». «No la conozco, monsieur», respondió. Ella, apenas audible. «Yo serví el té, nada más». Esa frase, pronunciada con tanta humildad, pareció impresionar a Poirot más que cualquier otra confesión. La observó largo rato, como si midiera el peso de cada sílaba. «Nada más», repitió en voz baja. «Qué frase tan peligrosa, Hastings. Es la favorita de los inocentes y de los culpables discretos». Cuando ella salió, noté que Poirot seguía observando el hueco que había dejado. «La obediencia», dijo pensativo, «es el disfraz más elegante de la culpa». El doctor Pembroke volvió a presentarse con un aire de autoridad que rozaba la impaciencia. Traía su estetoscopio aún colgado del cuello, como si necesitara recordar su propio papel. «He revisado el cuerpo nuevamente», anunció. «No hay signos de violencia. Todo apunta a un fallo súbito del corazón». Poirot asintió lentamente. «La muerte natural es siempre la más cómoda de las explicaciones, ¿no cree?». El médico frunció el ceño. «No entiendo a qué se refiere». «A que la ciencia, doctor, a veces se apresura a cerrar la puerta antes de comprobar si alguien la empuja desde el otro lado». El silencio que siguió fue tenso. Poirot, con un leve gesto de su bigote, añadió: «¿Sabe usted, por ejemplo, cuántas tazas se sirvieron exactamente?» «5», respondió el médico, sin dudar. Poirot sonrió. «Curioso, yo conté 6». El rostro del doctor se contrajo apenas, y Poirot desvió la mirada hacia la ventana, como si el detalle careciera de importancia. Pero su satisfacción era inconfundible. Miss Violet Crane llegó vestida de un optimismo incongruente. Tonos claros, sonrisa vivaz y una desenvoltura que contrastaba con la gravedad del momento. «He venido a ayudar, naturalmente», dijo. «Conozco bien esta casa, y, si me permite, también conozco bien a las personas». Poirot la escuchaba con una paciencia casi paternal. Ella hablaba y hablaba, saltando de los hechos a las opiniones, hasta que su relato se convirtió en una mezcla de información y cotilleo. «Sir Alister era un hombre complicado», dijo, bajando la voz, «y tenía enemigos donde menos se imagina». Poirot levantó una ceja. «¿Dónde, mademoiselle?» «Entre los suyos, quizás», respondió, y rió brevemente, aunque su risa se apagó pronto. Poirot la miró fijamente. «¿Y por qué, mademoiselle, estaba usted aquí exactamente a la hora del té, cuando nadie la esperaba?» Por primera vez, Miss Crane perdió color. «Oh, yo pasaba a saludar». Poirot inclinó la cabeza con cortesía. «Oui»,
A veces, la curiosidad es más puntual que las invitaciones. Cuando la noche cayó, una de las sirvientas, una joven de aspecto humilde llamada Annie, pidió hablar en privado. Sus manos temblaban al sostener el delantal y su voz apenas superaba un susurro. «No debería decirlo, señor», dijo mirándome a mí, no a Poirot. «Pero escuché algo, antes del té». Poirot se inclinó con suavidad, alentándola. «Cuente, mademoiselle. Las palabras, cuando se callan, pesan». Sir Alister estaba en la biblioteca con la institutriz. Yo pasé por el pasillo y oí su voz. Dijo: «Nadie hablará hasta después del té». Guardó silencio, temerosa. Poirot asintió lentamente. «¿Está segura?» «Sí, monsieur. Juraría que esas fueron sus palabras». Poirot le agradeció con un gesto amable y la dejó marchar. Cuando la puerta se cerró, me miró con gravedad. «Una frase, Hastings, a veces es más venenosa que la sustancia misma». Poirot anotó la frase en su libreta, con la meticulosidad de quien encierra un secreto entre líneas. La repitió en voz baja, casi para sí. «Nadie hablará hasta después del té». Yo sentí un escalofrío. En esa sentencia, tan sencilla, había una cadencia que sonaba a advertencia. Poirot cerró la libreta con un gesto preciso. «Mon ami, esa no fue una amenaza al futuro. Fue un pacto con el pasado, y mientras las sombras del anochecer se extendían por el salón, comprendí que el verdadero misterio apenas acababa de servirse. El amanecer trajo una calma engañosa. La lluvia de la noche anterior había lavado el jardín de Ravenhurst Hall, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas como una promesa que nadie se atrevía a creer. Poirot desayunó en silencio. Yo, sentado frente a él, trataba de adivinar su humor. Su café permanecía intacto, y sus pequeños ojos grises parecían contemplar un punto invisible sobre la mesa. «Mon ami», dijo por fin, sin mirarme. «El tiempo es el más implacable de los testigos. No olvida, no miente. Solo espera a que lo entendamos». Me atreví a sonreír. «¿Está usted filosofando, Poirot?» Él alzó una ceja. «Jamás, Hastings. Solo escucho al tiempo cuando guarda silencio». No entendí del todo, pero su tono me recordó las vísperas de sus grandes descubrimientos. Terminó su desayuno con una lentitud deliberada. Se levantó y dijo simplemente: «Vamos al salón. Allí, los relojes hablan mejor que las personas». Y lo seguí, con el presentimiento de que aquella mañana traería más verdades que consuelo. La estancia donde Sir Alister había muerto conservaba la misma serenidad inquietante del día anterior. La tetera descansaba sobre la mesa, el mantel inmaculado, las sillas dispuestas con orden casi teatral. Pero el aire tenía algo distinto, una tensión muda, un eco detenido. Poirot avanzó con paso leve y se detuvo frente al gran reloj de péndulo del vestíbulo. El sol de la mañana iluminaba la esfera, revelando una hora precisa, las 5:45. «Curioso, ¿no le parece?», murmuró. El péndulo se detuvo, y nadie lo volvió a poner en marcha. Me acerqué y comprobé el detalle. «Tal vez por respeto al difunto», aventuré. Poirot negó suavemente con la cabeza. «No, mon ami. El respeto llega después del crimen, no antes». Se inclinó para examinar la maquinaria con delicadeza, como quien toca un cadáver invisible. «Las agujas se detuvieron antes del té», dijo pensativo. «Pero el asesinato, Hastings, se escondió precisamente dentro del té». Aún no comprendía sus palabras, pero su mirada, fija en el reloj, mudo, parecía escuchar en él un secreto que solo el tiempo sabía pronunciar. Las horas, según Poirot, debían ser interrogadas con la misma cortesía que a las personas. Reunió los testimonios de cada miembro de la casa y los comparó con su reloj de bolsillo, al que consultaba como a un viejo amigo. Lady Fairburn aseguraba que el té se había servido puntualmente a las 5. Charles insistía en que eran las 5:10. Miss Crane, con aire de ofendida exactitud,
Afirmó que había mirado el reloj de la chimenea justo antes. 5:20. Poirot escuchó sin interrumpir, asintiendo con su habitual paciencia. Luego, con una sonrisa diminuta, sacó su libreta. Entonces, mes amis, todos tienen razón, o todos mienten. Me miró con ese brillo en los ojos que siempre anunciaba un razonamiento en marcha. ¿Recuerda, Hastings, que el reloj de péndulo marcaba las 5:15? Ninguno reparó en ello. Y sin embargo, ningún té pudo servirse antes de esa hora, salvo que el tiempo mismo haya sido alterado. Yo protesté, confuso. Pero los relojes no se equivocan, Poirot. Él respondió con calma. No, mon ami, los relojes no. Las personas, sí. Poirot contempló el reloj detenido con un aire casi poético. Los relojes, dijo lentamente, son los mentirosos más corteses del mundo. Mienten siempre con elegancia, jamás pierden la compostura. No pude evitar sonreír. ¿Sugiere usted que el asesino manipuló la hora? Exactamente, pero no para engañarnos a nosotros, Hastings, sino para engañarse a sí mismo. Se giró hacia mí, con los dedos entrelazados como en oración. El crimen, mon ami, es un arte de autojustificación. El asesino adelanta o atrasa las agujas, no para borrar su culpa, sino para decir, a esa hora yo no estaba allí. Ah, la vanidad humana. Incluso cuando mata, desea conservar su puntualidad moral. Mientras hablaba, el reflejo del reloj brilló en la mesa de té, como si las dos cosas, el tiempo y la porcelana, estuvieran unidas en una misma mentira. Poirot bajó la voz. Pero hay algo que el asesino olvidó. El péndulo no se detiene por miedo. Se detiene por contacto. Alguien lo tocó, Hastings. Alguien detuvo el tiempo con sus propias manos. Una vez señalado el reloj, Poirot comenzó a examinar el salón con esa minuciosidad que tanto me exasperaba como me fascinaba. Se inclinaba, se detenía, movía un objeto apenas 1 centímetro, y cada gesto suyo parecía una nota en una melodía que solo él escuchaba. «Vea, Hastings», dijo, señalando el periódico doblado sobre la mesa auxiliar. Fue leído después del té, pero las huellas de azúcar en sus bordes indican que alguien lo tocó antes. Se volvió hacia la repisa. Un vaso movido, un pétalo marchito, una tetera demasiado limpia. Todo habla, mon ami, si uno sabe escuchar. Yo seguía sin ver la conexión. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el reloj? Poirot sonrió. Todo. Cada desajuste es una cuerda desafinada en la sinfonía del crimen. Y juntos forman la melodía de la verdad. Mientras lo observaba recorrer la estancia, comprendí que su mente no reconstruía objetos, sino intenciones. Y en aquel orden alterado, tan leve, tan cotidiano, el ordenado belga ya veía la huella de un acto deliberado. El resto del día transcurrió entre anotaciones y breves silencios. Poirot, sentado junto a la ventana, parecía absorto en una especie de reconstrucción invisible. «Imagine, Hastings», dijo por fin. 5:15. El reloj se detiene. El té no se ha servido aún. Todos esperan, y el silencio reina. En ese silencio ocurre algo, algo que nadie menciona, porque creen que pertenece a un momento posterior. Lo escuché sin atreverme a interrumpirlo. El té se sirvió después de la muerte. Continuó. El veneno no estaba en la taza, sino en la atmósfera. ¿Comprende? Todo se organizó para que la muerte pareciera ocurrir durante la merienda. Pero en realidad, ya había ocurrido antes. Su voz se suavizó, casi melancólica. El asesino no improvisó, compuso. Movió objetos, relojes, silencios, con el cuidado de un músico que teme una nota falsa. Yo permanecí mudo. No podía decidir si me sobrecogía más la inteligencia del crimen o la de quien lo desentrañaba. Poirot se levantó y con esa calma que precede siempre a sus revelaciones, habló casi en un susurro. El asesino no envenenó el té, Hastings, envenenó el silencio. Me quedé sin palabras.
Todo fue un escenario, continuó. Las tazas, el reloj, la cortesía británica. Pero la verdadera arma fue el momento exacto en que nadie se atrevió a hablar. Su mirada, luminosa e intensa, se perdió un instante en la esfera del reloj inmóvil. El tiempo, mon ami, no se detuvo por error. Se detuvo porque alguien, esa tarde, necesitaba que el silencio pareciera inocente. Ravenhurst Hall había recobrado, en apariencia, su compostura habitual. Los criados se movían con un silencio medido, las puertas volvían a cerrarse suavemente, y el sonido de los relojes, ahora nuevamente en marcha, parecía restablecer un orden que nadie creía del todo genuino. Poirot, instalado en un sillón junto a la ventana, dedicaba su atención a una tarea que me parecía enteramente trivial. Pulía los manguitos de su camisa con una minuciosidad casi sacerdotal. La limpieza, mon ami, es la más alta forma del orden, comentó sin levantar la vista. Y el orden, Hastings, es el principio de toda verdad. ¿Y el crimen? Pregunté, impaciente. Ah, el crimen es la excepción, por eso brilla tanto en medio del orden. Yo lo observaba con incredulidad. Parecía más preocupado por el lustre de sus gemelos que por el misterio que aún flotaba sobre la casa. Sin embargo, conocía ya esa calma engañosa. Detrás de su compostura había siempre una mente trabajando, exacta como un reloj. Y en ese instante comprendí que, en Ravenhurst Hall, Dinah, verdadera calma no había regresado. Solo había adoptado la forma de su silencio más educado. Durante el desayuno, Poirot volvió a hablar de la famosa cucharilla desaparecida. Yo, francamente, lo consideraba un asunto insignificante, indigno de su genio. Monsieur Hastings, dijo, girando el café en su taza, una cucharilla que desaparece no es un misterio, es una decisión. Sonreí con escepticismo. ¿Y qué me dice del brillo de la tetera, Poirot? Supongo que eso también tiene voluntad propia. Él me lanzó una mirada indulgente. Exactamente. La tetera ha sido limpiada con una prisa que ofende la estética. Y observe, se inclinó apenas. Un perfume floral, leve pero persistente. No es de Lady Fairburn, pertenece a otra dama, una que no debía estar tan cerca del servicio de té. Me quedé perplejo. ¿Perfume? ¿Eso prueba algo? Poirot se llevó un dedo a los labios. Mon ami, el perfume es una huella invisible, una firma que el aire conserva. Las palabras mienten, los relojes se detienen, pero el perfume, ese siempre regresa al culpable. Desde ese momento, no volví a dudar de que en aquella taza de té se había vertido algo más que azúcar. Confieso que mi paciencia empezaba a flaquear. Poirot dedicaba horas enteras a examinar minucias que cualquier inspector sensato habría pasado por alto. Le vi inclinarse sobre una flor marchita, anotar el estado del azúcar en los terrones, medir con una regla de viaje la distancia entre dos sillas. «¡Poirot!», exclamé al fin. «Esto es ridículo. ¿No cree que exagera?». Él me miró con ternura, como se mira a un niño que ha hablado fuera de turno. «Hastings, usted observa los árboles, pero yo escucho el bosque». «Pues yo diría que está escuchando los insectos», repliqué exasperado. Sonrió con esa calma irritante suya. «Los insectos, mon ami, son los únicos que saben dónde se pudre la raíz». No supe qué contestar. Me limité a seguirlo por la habitación, cada vez más convencido de que su genio era tan indescifrable como el crimen mismo. Sin embargo, cuando lo vi detenerse ante la ventana, con el sol reflejándose en su bigote perfectamente simétrico, comprendí que nada en su método era caprichoso. Su obsesión no era locura, sino una forma de arte. Por la tarde, Poirot me pidió sus notas y los testimonios de los presentes. Se sentó con ellas frente a la chimenea y comenzó a repasarlas con la misma meticulosidad con que un joyero examina un diamante imperfecto. «Mire, Hastings», dijo con voz tranquila, «cada persona ha mentido,
pero no en lo esencial, sino en lo minúsculo. Lady Fairburn afirma que sus manos temblaban, y sin embargo firmó una carta esa misma tarde con una caligrafía impecable. Charles asegura que no tocó su taza, pero dejó una huella en el borde del plato. Eleanor Marsh dice que se retiró antes de la conversación final, pero su perfume quedó en la tetera. Yo lo escuchaba con creciente asombro. Entonces todos son culpables. Non, non, non. Todos son humanos. Solo uno es inteligente. Demasiado inteligente. Poirot cerró la libreta con un leve chasquido. El crimen no se oculta en las grandes mentiras, Hastings, sino en los pequeños detalles que nadie considera dignos de recordar. Y entendí que su razonamiento estaba llegando al compás decisivo. A medida que hablaba, la lógica de Poirot se desplegaba ante mí como un tablero impecablemente dispuesto. Cada pieza, cada gesto, encontraba su lugar con la exactitud de un mecanismo suizo. Mire, Hastings, el reloj detenido, la tetera limpiada, la cucharilla ausente, el perfume floral, el testimonio alterado. Cada cosa, por sí sola, parece inocente. Pero juntas, dio un leve golpecito sobre la mesa. Componen una sinfonía de premeditación. ¿Y quién la dirigía?, pregunté. Alguien que conocía el ritmo del té, la cortesía inglesa y el arte de la espera. Sus ojos brillaron con ese fuego sereno que solo mostraba cuando estaba seguro de su deducción. El crimen fue un acto de precisión, Hastings, no de pasión. Quien mata con veneno no busca venganza, sino armonía. Yo lo observé, fascinado. Había en su razonamiento una belleza extraña, como si la verdad, terrible o no, debiera ser, ante todo, lógica y elegante. El mundo, mon ami, dijo con un suspiro satisfecho. Solo parece caótico a quienes no saben ordenar las piezas. Al atardecer, Poirot parecía extraordinariamente tranquilo. Paseaba por el salón con las manos a la espalda, deteniéndose de vez en cuando para observar un objeto cualquiera, como si cada detalle le confirmara lo que ya sabía. Todo encaja, Hastings. El crimen, como la música, debe interrumpirse justo antes del compás final. Si se completa, deja de ser arte. Yo no entendí del todo aquella comparación, pero su sonrisa me resultó inquietante. ¿Ha resuelto el caso, entonces? He comprendido lo esencial, respondió. El resto son adornos de porcelana. Y mientras el crepúsculo teñía las paredes de un tono ámbar, tuve la certeza de que el desenlace estaba a un solo gesto de distancia. Cuando el reloj marcó las 5, Poirot se volvió hacia mí con un brillo irónico en los ojos. Mon ami, ha llegado el momento. Reúna a todos en el salón. Quiero que la verdad se sirva, antes de que se enfríe el té. Obedecí sin discutir, aunque un estremecimiento me recorrió la espalda. Conocía ese tono. La calma de Poirot siempre precedía a la tempestad de la verdad. Mientras los pasos resonaban por los pasillos y las voces se mezclaban en un murmullo expectante, él se ajustó los puños con precisión matemática. Hastings, dijo en voz baja, la cortesía inglesa será hoy nuestra mejor aliada. ¿Por qué?, pregunté. Porque todos son demasiado educados para mentir, cuando la verdad se está sirviendo en la mesa. Y entonces, con su bigote perfectamente alineado, el pequeño belga tomó asiento frente a la tetera humeante. Nunca olvidaré aquella tarde en Ravenhurst Hall. El salón, con sus cortinas pesadas y su aire de antigua respetabilidad, se había convertido, por voluntad de Poirot, en un verdadero escenario. Las lámparas se encendieron temprano. El reloj marcaba las 5 en punto, y el silencio tenía la consistencia de una espera contenida. Los invitados, o más bien, los sospechosos, fueron entrando uno a uno, con esa mezcla de curiosidad y recelo que se reserva para los juicios morales. Lady Fairburn avanzó la primera, erguida como una reina vencida. Su hijo la siguió con aire desafiante,
La institutriz se deslizó casi sin ruido. Miss Crane irrumpió con su sonrisa impostada, y el doctor Pembroke cerró el cortejo con dignidad ofendida. Poirot los recibió con una inclinación cortés y una serenidad que contrastaba con la tensión general. Parecía un director de orquesta a punto de alzar la batuta. Se acomodó junto a la mesa del té, el mismo té que había sellado la tragedia, y entrelazó los dedos sobre el mantel. «Mes amis», dijo, con una dulzura que no admitía réplica. «Esta tarde no habrá acusaciones, solo una pequeña lección sobre el orden y la verdad». Y de algún modo, todos comprendimos que el telón acababa de alzarse. Poirot esperó a que el último murmullo se apagara antes de hablar. Su voz, suave pero firme, se extendió por la sala con la autoridad de quien conoce la partitura del alma humana. El crimen, mes amis, es una cuestión de orden perturbado. Sus ojos se movían lentamente de un rostro a otro. Allí donde el orden es violado, la verdad, tarde o temprano, exige ser restablecida. Hizo una pausa breve, casi solemne. Yo no juzgo, observo, y lo que he visto en esta casa es un admirable esfuerzo por mantener las apariencias, incluso frente al caos. Lady Fairburn bajó la vista. Charles se removió en su asiento. Miss Crane dejó escapar una risita nerviosa que murió al instante. Poirot continuó con calma. He examinado cada gesto, cada palabra, cada taza de té. Nada en esta habitación fue casual, ni siquiera el silencio. Yo, que lo conocía demasiado bien, percibí que su tono había adquirido la precisión del cirujano antes de una incisión. Permítanme, por lo tanto, restablecer el orden, pieza a pieza. Y con un leve movimiento de su mano, tan teatral como exacto, señaló hacia la mesa donde la tetera esperaba, brillante y muda, como si también ella aguardara su turno para declarar. Poirot tomó la tetera entre las manos con una delicadeza casi reverencial. La sostuvo un instante bajo la luz y dijo: «He aquí el corazón del misterio. Una tetera que fue cambiada sin que nadie lo advirtiera». Un murmullo recorrió la sala. «Sí, cambiada», repitió. «Porque alguien comprendió que, en esta casa, el té es un ritual tan preciso como un reloj suizo. Y un ritual, mes amis, puede ser manipulado con la misma facilidad con que se cambia. Una nota en una sinfonía». Se dirigió a Lady Fairburn. «Usted, madame, nunca sirve el té. Es la señorita Marsh quien lo hace. Pero esa tarde, por una cortesía repentina, insistió en hacerlo usted misma». Lady Fairburn palideció. Poirot sonrió apenas. Una cortesía que duró 30 segundos, lo suficiente para que la tetera fuese sustituida por otra idéntica, pero no igual. Miró a los presentes con una calma que helaba. La tetera original contenía té ya preparado. La segunda aguardaba un propósito distinto. El silencio que siguió fue absoluto. Yo sentí el impulso de intervenir, pero la mirada de Poirot me lo prohibió. «No, Hastings. La verdad, como el té, debe servirse a su temperatura exacta». Y colocó la tetera sobre la mesa con un leve tintineo que pareció marcar el compás de la revelación. Poirot se recostó ligeramente en su asiento, entrelazando las manos sobre el pecho. «Ahora, mes amis, escuchemos no las palabras, sino los silencios. Son ellos quienes gritan lo que ustedes callan». Sus ojos, agudos como bisturíes, se detuvieron en Lady Fairburn. Su silencio, madame, no fue de duelo, sino de cálculo. Cada vez que se mencionaba la hora del té, usted miraba hacia el reloj detenido. Temía que el tiempo hablara antes que usted. Luego, su mirada pasó a Charles. Y usted, monsieur, habló demasiado. Quien se esfuerza tanto por parecer inocente, solo demuestra su miedo a ser observado. A continuación, se volvió hacia la institutriz, cuya palidez era ya una confesión. «Usted respiró hondo cuando mencioné el perfume. Una respiración demasiado profunda para quien pretende ignorar su propio aroma».
Miss Crane se removió, ofendida. Y usted, mademoiselle, es la única que se rió cuando no debía. Las risas inapropiadas son siempre el eco de una mentira mal dicha. El doctor Pembroke intentó protestar, pero Poirot levantó una mano. «Silencio, doctor. Usted ha guardado el suyo con tanto celo que solo puede pertenecer a quien teme no dominar sus palabras». Su voz bajó hasta casi un susurro. «Cada silencio en esta habitación es una confesión. Yo solo los he ordenado, como piezas de porcelana en una vitrina. Y nadie, ni siquiera el reloj, se atrevió a moverse». Poirot guardó silencio un instante antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz adquirió un tono de compasión tan contenido que estremeció incluso al más altivo de los presentes. «Hay crímenes, mes amis, que nacen no del odio, sino del orgullo herido», dijo con gravedad. «Y el orgullo, cuando pertenece a un corazón silencioso, es más peligroso que la ira». Sus ojos se posaron en Eleanor Marsh, que permanecía inmóvil, las manos unidas sobre el regazo. «Usted, mademoiselle, fue la sombra fiel de esta casa. Educó a los hijos, organizó los horarios, soportó los caprichos, y amó, en secreto, a su patrón». Un suspiro recorrió el salón. Lady Fairburn se llevó una mano al pecho, mientras el joven, Charles, lanzó una exclamación ahogada. «Sir Alister», continuó Poirot, «jugó con ese afecto. Promesas, confidencias, quizá hasta una esperanza. Y luego, la humillación. La despidió en público, por una falta inventada, frente a quienes dependían de su respeto». Poirot inclinó la cabeza con gesto sereno. «No fue la pasión lo que la llevó al crimen, mademoiselle, sino la necesidad de restaurar su dignidad. Usted, que había vivido obedeciendo, eligió el único acto que no podía revocarse, el silencio absoluto de su amo». Eleanor no habló, pero en su quietud había una aceptación más elocuente que cualquier protesta. Poirot se levantó despacio y se acercó a la mesa del té, como si aún pudiera reconstruir los movimientos invisibles de aquella tarde. Todo ocurrió en un instante banal, como suelen suceder las tragedias bien pensadas. La señorita Marsh sirvió el té, luego lo dejó en manos de Lady Fairburn con una cortesía impecable. En ese preciso momento, alguien, usted, mademoiselle, se levantó para retirar una bandeja vacía. Una distracción inocente, dirían los demás. Pero en esa breve interrupción, la tetera cambió de lugar. Sus manos dibujaban en el aire la secuencia de los gestos. La primera tetera, la de todos, fue sustituida por la segunda, preparada con antelación. Una taza específica, un orden específico, nada más. Se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción. El crimen, Hastings, fue una cuestión de ritmo. Ella esperó la pausa natural de la conversación, el pequeño vacío donde nadie mira. En ese hueco del tiempo se esconde siempre la oportunidad. Poirot dejó caer la mirada sobre la institutriz. «No fue impulso, sino método. Usted sabía que Sir Alister solo aceptaba el té de sus manos. La costumbre fue su cómplice más fiel». Eleanor respiró hondo, y su leve estremecimiento fue la única confirmación que Poirot necesitaba. «El instante decisivo», concluyó él suavemente, «no duró más que el movimiento de una cuchara, pero cambió el curso de muchas vidas. Y ahora», prosiguió Poirot con tono casi didáctico, «veamos cómo el desorden se disfrazó de perfección». Señaló con un dedo delicado cada objeto sobre la mesa. La cucharilla faltante, símbolo de la taza apartada, la del amo. El reloj detenido, testigo mudo del momento exacto en que la rutina fue alterada. El perfume floral, vestigio de la autora, que olvidó que el aire también recuerda. Me incliné, fascinado. Cada palabra encajaba con precisión matemática. Todo eso, Hastings, formaba una cadena de lógica exquisita, añadió. Un crimen discreto, construido con la minuciosidad de una bordadora.
Solo una mente habituada a la obediencia podría haber ideado una venganza tan ordenada. Su voz se suavizó. Eleanor March no envenenó el té por odio, sino por equilibrio. Restableció, a su manera, la justicia que le fue negada. Y en ese instante comprendí que Poirot no hablaba solo del crimen, sino también del alma humana, de sus pequeñas simetrías rotas y de los silencios que intentan repararlas. Cuando Poirot terminó su exposición, la sala quedó inmóvil. Nadie se atrevía a respirar. Eleanor March se levantó con una serenidad que me conmovió profundamente. «No fue mi intención que muriera», dijo en voz baja. «Solo quise que recordara lo que me quitó, pero fue él quien rompió el silencio. Yo solo serví el té». Sus palabras, pronunciadas sin temblor, tuvieron el peso de una sentencia moral más que de una confesión. Lady Fairburn ocultó el rostro entre las manos. Charles, pálido, dio un paso atrás, y Poirot, con un leve gesto de respeto, inclinó la cabeza. «El alma humana, Hastings», murmuró después, «no soporta la humillación. A veces busca la armonía, incluso en el crimen. Y en aquel salón, donde el aire aún olía a té y perfume marchito, sentí que la verdad no había sido descubierta, sino devuelta a su justo lugar». Ravenhurst Hall volvió, poco a poco, a su calma anterior. Las habitaciones se fueron cerrando una tras otra, los criados hablaban en voz baja, y el viento que se filtraba entre las cortinas traía un susurro que parecía repetir lo ocurrido. La casa había recobrado su orden, pero no su inocencia. Mientras recorría los pasillos vacíos, tuve la impresión de que cada objeto, las porcelanas, los relojes, los retratos, había adquirido una conciencia muda, como si el crimen hubiera impregnado la materia misma con su recuerdo. Poirot caminaba a mi lado con paso tranquilo, observando no ya las pruebas, sino las consecuencias. Nada quedaba por resolver, solo quedaba el peso invisible de lo comprendido. Y en ese silencio, tan distinto del que precedió al crimen, comprendí que la verdad, una vez revelada, no devuelve la paz, simplemente cambia de forma. Poirot había retomado su compostura habitual. En el pequeño escritorio de nuestra habitación improvisada, tomaba notas con su caligrafía redondeada, mientras una taza de café, jamás té en su caso, humeaba discretamente a su lado. «Todo debe ser puesto por escrito, mon ami», me dijo sin levantar la vista. «El orden, incluso en la memoria, es una forma de justicia». Yo lo observaba, fascinado por su serenidad. A mí, el caso aún me revolvía el ánimo. No lograba decidir si debía sentir compasión por la señorita March o horror por su calma homicida. Pero Poirot parecía inalterable, como si la comprensión del alma humana le otorgara una suerte de indulgencia superior. Había en él algo profundamente tranquilo, una aceptación de que la verdad, aún amarga, posee su propio equilibrio. Y pensé que esa paz suya no nacía del olvido, sino de haber entendido demasiado. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, no pude evitar reflexionar sobre lo frágiles que resultan las apariencias. Qué curiosa invención es la respetabilidad inglesa. Tazas delicadas, sonrisas mesuradas, frases que ocultan más de lo que dicen. Ravenhurst Hall había sido un ejemplo perfecto de ese mundo pulcro y contenido, donde el decoro lo explica todo y el corazón no tiene voz. Y, sin embargo, bastó una grieta, una ofensa íntima, una humillación callada, para que la superficie se rompiera. «Las formas, Hastings», dijo Poirot al notar mi expresión pensativa, «son la máscara más segura del desorden». Sonreí débilmente. Aquella mansión, que parecía tan ejemplar, había contenido bajo su simetría el germen de una tragedia. Y comprendí, no sin inquietud, que en ciertos ambientes el silencio no es señal de paz, sino de un orgullo que espera su momento para hablar. Por la tarde, mientras preparábamos el equipaje,
Poirot rompió el mutismo con una observación inesperada. ¿Ha notado, Hastings, que la conciencia tiene su propio sonido? Me preguntó con una sonrisa enigmática. ¿Su sonido? No estoy seguro de entenderle. Mais oui. No hay silencio absoluto cuando se ha cometido una falta. Incluso en el sueño, el remordimiento se mueve como un reloj que se niega a detenerse. Reflexioné un momento. ¿Cree que la señorita Marsh sufrirá ese castigo? Ya lo sufre, mon ami. El castigo no está en la prisión, sino en el recuerdo. La mente humana es un juez que no acepta sobornos. Su tono era suave, casi paternal. Comprendí entonces que, para Poirot, resolver un crimen no era castigar, sino escuchar ese ruido interior hasta poder traducirlo en palabras. Y quizá por eso, pensé, la justicia le obedecía con tanto respeto. Esa noche, mientras el tren nos alejaba del campo, me sorprendí mirando la taza de porcelana que un camarero había dejado frente a mí. Era blanca, impecable, con una pequeña grieta casi invisible cerca del borde. «Una taza perfecta», comentó Poirot, notando mi mirada. «Pero véala bien, una fisura minúscula basta para arruinarla. Así también sucede con las almas humanas». Sonreí con cierta amargura. «Y sin embargo, seguimos sirviendo té en ellas». «Exactamente, porque el mundo necesita su apariencia de armonía, incluso cuando está rota». Apoyó el bigote en la punta de los dedos y añadió con su tono más reflexivo. «Este caso, Hastings, ha sido una lección servida en porcelana, delicada en la superficie, amarga en el fondo. Y mientras el tren avanzaba, tuve la sensación de que esa frase contenía toda la verdad de lo ocurrido. El día siguiente amaneció gris y Londres nos recibió con su acostumbrada indiferencia. Caminamos juntos hasta la esquina donde solíamos despedirnos. Poirot se detuvo, alisó su bigote con esmero y dijo con voz tranquila: «Mon ami, recuerde esto. En la mesa del alma, incluso el té más dulce deja pozo cuando se mezcla con el orgullo». Sonreí, aunque su frase me dejó una extraña melancolía. A veces me pregunto si su sabiduría no le hace un poco triste, Poirot. No, Hastings, solo me hace exacto. Y tras una leve pausa, añadió, con ironía: «Aunque confieso que prefiero el café. Al menos tiene la decencia de mostrar su amargura desde el principio». Nos estrechamos la mano y lo vi alejarse bajo la niebla. Pensé entonces que, para Poirot, cada caso era una taza vacía. Una vez bebida la verdad, quedaba únicamente el residuo del alma humana. A veces, la verdad no busca venganza ni justicia, sino simplemente ser escuchada. Porque incluso en los salones más elegantes, el silencio puede tener más peso que una confesión, y la cortesía más filo que un cuchillo. ¿Y tú? ¿Crees que el alma culpable puede hallar paz alguna vez? ¿O el remordimiento es un huésped que nunca se marcha? Si esta historia te ha dejado pensando, deja tu comentario, comparte el misterio y acompáñanos en el próximo relato, donde quizá, una vez más, la verdad se oculte bajo una sonrisa.